Buenas noches, profesora, compañeras. Me presento, soy el alumno Juan Daniel Olvera Cadena. Ya me conocen. Estoy estudiando la licenciatura de Criminología y Criminalística. En este video es para finalizar la materia del seminario de Criminología, de Criminalística y Criminología. Trata de hacer lo que fue una tesis o una tesina. Recordemos que una tesis o una tesina es un trabajo de investigación. Al hacer un trabajo de investigación debemos de tener en cuenta que lleva una metodología o un método. Recordemos que un método es pasos a seguir, ajá, en orden para llegar a la conclusión, para llegar al resultado final. Todo eso es con la finalidad de investigar, de prevenir, si es así en la materia de criminología. Vamos a hablar sobre lo que es el tema. A mí me tocó, bueno, yo escogí el, bueno, mi título es La herencia como factor de violencia familiar. Lo primero es el tema. A mí me agradó el tema, me produjo interés, tuve interés en el tema para realizar este trabajo de investigación. ¿Qué tanto perjudica, qué tanto eh, entra la herencia, la genética en la violencia familiar? La violencia familiar hoy en día y desde hace tiempo atrás ha sido una de las cosas recurrentes de día a día que hemos pasado o que han pasado muchos de nosotros. Entonces, mi tema se basa en la violencia familiar, tanto en gritos, eh, violencia física, emocional. ¿Ah? Entonces, ¿qué tanto nos afecta? Esa violencia, los padres, a lo mejor vienen de los abuelos, pero también los abuelos fueron violentados, así como nuestros padres o los padres, y de ahí nosotros, y de ahí nuestra descendencia. ¿Qué va a pasar después? Bueno, mire, ese es el tema, la herencia como factor, la herencia como factor de violencia familiar. Mi introducción. ¿De qué trata mi introducción? Mi introducción trata de la violencia que se vive en un núcleo familiar. ¿Hasta dónde trasciende? ¿Qué podemos prevenirla? ¿No la podemos prevenir? ¿Qué soluciones podemos tener para erradicar, para evadir, bueno, no evadir, para disminuir y prevención de una violencia? Ajá. A mí me llama mucho tengo mucho interés por ese tema, ya que conforme van pasando las generaciones hay más violencia. No, no es de decir, bueno, pues los padres son los culpables. No, 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 no. Aquí también entra uno como ser humano, entra ese ser individualismo que que también es como uno piensa, también la sociedad influye. Entonces, mi introducción es
dar a conocer a ustedes, lectores, a ustedes, compañeros, de qué trata el tema. Esa es la introducción, de qué trata el tema, en qué se va a enfocar, en qué nos vamos a enfocar, tratando de la violencia familiar. También recordemos que existe la justificación, ¿no? Antes sí no debe de haber una justificación. Algo que es la justificación es un aporte que enriquece la investigación. Es como el otro dar el pie a justificar por qué hacemos esta investigación. Esta investigación la hacemos con fines de poder prevenir, de poder dar a conocer que debemos de acabar, de prevenir, de reducir una violencia familiar. Entonces tenemos que ser empáticos también de una parte para que no nada más sea la culpa de los padres, la culpa de la mamá. Entonces, en esta investigación, pues hay mucha rama de dónde cortar, mucho árbol de dónde cortar, porque no nada más es el padre y la madre, sino también los sucesores, las personas anteriores que estuvieron, como en este caso los abuelos. Ajá. El objetivo, el objetivo de esta tesis, de esta investigación, es dar a conocer. Primeramente es dar a conocer todo aquello que nos puede perjudicar. Mire, estaba leyendo, estaba investigando que ahorita, que hoy en día hay muchos puntos que tratan como violencia, tanto en pareja, no simplemente con los niños, también lo puede hacer uno con la pareja, con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá, porque no nada más son no son los niños, no. Tal vez en una familia nada más sea el esposo y la esposa. No necesariamente debe haber niños y hay violencia. Ujú. Puede ser que viva la mamá y viva el hijo, pero el hijo es violento y produce violencia en la mamá, o viceversa. Puede haber un papá y un hijo y el hijo violenta al padre, o también puede ser el papá y una hija, la mamá y una hija, un abuelo y una hija. O sea, esto no nada más es papá, mamá, los hijos. Papá le pega a la mamá y ahí entra la violencia. No, esto basa a todo lo que es un núcleo familiar. Ujú. De familias, de primer familia, la segunda familia. Todo se enfoca en lo familiar, aunque sean dos, tres integrantes. Ajá. Les vuelvo a repetir, yo estaba viendo un, 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 este, un esquema, una investigación que realicé, donde la pareja, el esposo violenta a la esposa y muestra un cuadro. Recuerdo que por no dirigirle la palabra, por poner la ventada ley del hielo, también violenta a la persona. Ajá. O sea, si tú no le hablas a la persona por tanto tiempo, también se violenta. Si tú gritas, violencia. Si tú manipulas, es violencia. Lógico que si tú agredes,
es violencia. Ajá. También hay que, por ejemplo, cuando uno está con la pareja, bromea o bromea pesado, se encienden las alarmas o hay una alarma de tener cuidado porque también eso entra en violencia. Ajá. Ahorita todo esto de un pellizquito, que un jaloncito de greñas nada más así de cabello porque estamos jugando, entra la violencia. Ajá. Ahorita casi todo es violentado. Era lo que yo tenía un debate con una persona, bueno, en este caso una compañera, que decía que cómo es posible que ahorita todo es violencia. Sí, hay muchas cosas que sí son violencia. Hay muchas cosas que hasta por enojarnos ya es violencia. Entonces ahorita tenemos que trabajar mucho con la mente. Nuestra mente es súper poderosa. Yo soy de las personas que cuando me enojo ya no hablo. Cuando yo me enojo con mi esposa, un ejemplo, yo lo que trato de hacer es que de no hablar, de decir, espérame, ya no vamos a discutir porque mira, pasa que yo me estoy enojando de más y no te quiero ofender. ¿Por qué paramos esto así en seco y no hablarlo luego? Porque para mí, en mi punto de opinión, nosotros estamos con esa ira, con el enojo al tope. Y si nosotros queremos solucionarlo, no se va a poder. Bueno, estoy hablando de mi caso, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos enojados y en lugar de tranquilizarnos, nos enojamos más y puedo decir yo cosas que por un enojo pueda perjudicar a mi esposa. Y en eso yo ya la estoy violentando. ¿Y qué puedo hacer aquí que entra la criminología para prevenir esa situación? Pues yo creo que es tomar esas medidas de, de uno mismo, pero también investigando para poder prevenirlo, que no se genere más violencia, porque recordemos que violencia trae más violencia. Aquí entra algo muy importante, lo que es el marco de referencia, que son las palabras clave. Las palabras clave, violencia familiar, núcleo familiar, hombre, mujer, hijos, abuelos. Esos son. También entra mucho, recordemos que para agredir a una persona, hacer una violencia, ser violento, también tenemos un trasfondo. Hay algo atrás que a nosotros nos perjudica o a la persona perjudica para ser violento. Tal vez hoy, vamos a suponer, me fue mal en el trabajo. Vengo estresado. El estrés es algo muy importante en esto. ¿Por qué? Porque no debemos de, de dejar que nuestro estrés, que nuestros problemas del trabajo los traigamos a casa, al hogar, y eso sea algo perjudicial para nosotros. ¿Por qué? Porque venimos estresados y con algo que nos siga la esposa, el hijo, la abuelita, el abuelito, el suegro, la suegra, quien sea que viva en el núcleo familiar, puede ser un detonante fuerte e importante para que nosotros violentemos. Recordemos que no violencia no nada más es pegar, maltrato físico, no, también es emocional. Es que nosotros con nuestras palabras herimos. Ajá. Otra cosa que también lleva la tesis es el diseño de trabajo. Diseño de trabajo es cómo vamos a hacer ese trabajo, qué vamos a utilizar, qué medios utilizaremos, revistas, libros, ahorita Google
en las páginas, lo que es Cicielo, Mendeley, que por cierto me las enseñó un profesor, este, ¿cómo vamos a usar ese es como un plan de trabajo? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a utilizar toda esa información? ¿Cómo lo vamos a ir recabando? ¿Cómo lo vamos a ir acomodando? Ese es un diseño de trabajo. ¿Cómo lo vamos a poder hacer para lograr la conclusión, el objetivo, todo, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar? Bueno, en este caso pues también entran lo que es el desarrollo, ya lo dije, el desarrollo. El desarrollo son los resultados que muestran eh, eh, pues sí, o sea, los resultados que a base de muestran qué tantos niveles de violencia hay. Hay un registro de violencia aquí, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, que aquí hay varios delitos en el estado de Hidalgo. Uno de esos, sí, creo que es uno de los primeros, es el robo de gasolina, el robo de combustible, como ya se conoce el huachicol. Pero también aquí, después de ahí, bueno, después de ahí sigue el robo a transporte en el circuito exterior mexiquense, el Arco Norte que entra aquí por Tula, bueno, que hay las salidas a Tula, de hecho, no quieren ni pasar por esta pista, ¿verdad? La que está aquí en Tula. Entonces, pero en tercer lugar sigue eso, lo de violencia familiar. Ajá. Ahí es donde nos muestra qué tanto los resultados de esta, pues de esta investigación, ¿no? Este, esto de la violencia sí es algo muy importante de poderlo no eliminar, porque yo creo que es imposible eliminarlo, pero sí reducir, sí quitarle ese poder que tiene hasta ahorita. Hay que tener esa inquietud, ese gusto por poderlo eliminar. Yo como criminólogo para prevenirlo sería dar en las escuelas, dar un tipo de pláticas, un tipo de folletos, esa invitación a tanto padres como alumnos de a nivel primaria, secundaria, preparatoria, para poder hacer un plan en los temas para poder eliminar esa prevención, para poder eliminar esa violencia. Yo creo que sería una de las cosas, porque recordemos, no nada más viene del padre, sino esa es la sociedad también, esto de, pues, tanto exógeno como endógeno, son partes que pues, sí tenemos que hacer algo por minimizar toda esa violencia. Y bueno, compañeros, profesora, en conclusión, le agradezco el apoyo de, de esta materia, de darnos su conocimiento, de aprender qué es la introducción, la justificación, el objetivo, el diseño de trabajo, el desarrollo, la conclusión. Creo que cómo nos podemos a nivel ya en un dado momento, en un dado tiempo, a nivel profesional, cómo podemos hacer un buen trabajo, una buena investigación, mm, de recordando que también se debe de hacer con la práctica. Entonces, en conclusión, eh, yo como criminólogo, creo que sería bueno ir a las primarias, a las secundarias,
preparatorias, universidades, a mencionar que podemos prevenir la violencia familiar en mujeres, en niños, en hombres, en abuelitos, en todos los que sean el núcleo familiar. Ujú. Los abuelitos también son muy violentados por los hijos hacia los padres. Creo que más cuando ellos son vulnerables por alguna enfermedad, porque ya no tienen la misma fuerza en el cuerpo como cuando eran jóvenes. A veces no se pueden valer ni por sí mismos, por diferentes factores ya mencionados. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Miren, también yo creo que puede ser una violencia y una estafa. A lo mejor me desvío un poco del tema. Cuando los padres, bueno, los adultos mayores reciben hasta que su pensión o su ayuda y pues la hija, el hijo lo cobra y no se lo entrega. Esto ya también estamos hablando como un delito, ¿no? Porque eso ya es un robo. Que tú te dan la confianza de, pues, cobrar ese dinero, ¿no? No es tuyo, pero te dan la confianza porque pues, la persona que es tutor de ese dinero no lo puede cobrar y tú lo cobras y no lo entregas, automáticamente es un robo. Estás delinquiendo. Ajá. Te estás desviando del camino. Entonces también cómo podemos prevenir esa parte. Tal vez no lo estás violentando de forma eh, directa hablando de la violencia, pero sí entra porque violenta sus derechos. Y acuérdense que estamos viendo el tema de violencia. Ajá. Entonces, compañeros, profesora, le doy muchísimas gracias por esta materia, por enseñarnos. Y con esto acabó mi video. Espero que sea de su agrado y buenas noches. Hasta luego.